La violencia familiar es un problema que no se ha abordado en los días actuales. Aunque hoy somos más conscientes de sus consecuencias y buscamos formas de combatir este mal, la Biblia ya abordó cuestiones sobre la violencia dentro del núcleo familiar. Uno de los ejemplos más claros de cómo se retrata la violencia familiar en las Escrituras es la historia de Tamar, hija del rey David. Su sufrimiento no solo marcó su vida, sino que también reflejó las fallas de una sociedad que no la protegía. Y si miramos con atención, veremos cómo esta historia sigue siendo relevante para el mundo contemporáneo. Tamar era una joven princesa, hija de David, un rey que gobernaba con sabiduría, pero también con fallas, como todo ser humano. Tamar tenía un hermano llamado Absalón, con quien tenía una relación cercana. Sin embargo, su historia no estaría marcada por la paz familiar, sino por un acto de violencia devastador. Amnón, otro hijo de David, se enamoró de Tamar de una manera perturbadora. No la amaba de forma pura, sino que deseaba abusar de ella. Ideó un plan para estar solo con Tamar y, en un momento de vulnerabilidad, la violó. 2 Samuel 13:1-14. Este acto de violencia, brutal y deshumano, tuvo consecuencias profundas y duraderas. Tamar, además del abuso, no solo enfrentó el trauma físico y emocional, sino que también fue rechazada por Amnón, quien la despreció después de su acto. Ella rasgó sus ropas, como señal de luto y vergüenza, y al encontrar a su hermano Absalón, le contó todo lo que había sucedido. Absalón, sintiendo el dolor de su hermana, se convirtió en su defensor, pero lo que siguió fue una falta de justicia. David, el padre de Tamar, al enterarse de lo sucedido, no tomó medidas para castigar a Amnón, lo que resultó en más sufrimiento para Tamar. No hubo apoyo, no hubo protección. El silencio de David ante la violencia sufrida por su hija es una de las fallas más significativas de esta historia. Al mostrarse impotente, no actuó para corregir el error cometido dentro de su propia casa. Tamar, una joven que debería haber sido amparada por su familia, se quedó sola y desamparada. Este es el retrato de muchas víctimas de violencia doméstica en los días de hoy, que, por diversas razones, no encuentran apoyo ni protección. El silencio y la omisión de las familias y la sociedad perpetúan el sufrimiento. Amnón no sufrió de inmediato por sus acciones. Sin embargo, la justicia divina llegó a través de Absalón, hermano de Tamar. Absalón planeó y ejecutó la muerte de Amnón en venganza, un acto de represalia que trajo más dolor y división a esa familia. 2 Samuel 13:28-29. La tragedia generó más tragedia. La violencia no resolvió el problema, sino que intensificó el sufrimiento de todos los involucrados. La historia de Tamar es un ejemplo claro de cómo la violencia genera más violencia, un ciclo que puede ser difícil de romper, tanto en las Escrituras como en la realidad actual. Esta historia nos hace reflexionar sobre el impacto profundo que la violencia familiar causa en las víctimas. Tamar, además de ser físicamente herida, fue marcada emocionalmente por todo el dolor y la humillación. Enfrentó el estigma de ser una víctima de abuso, lo que la llevó a un estado de aislamiento y desesperación. No existía un sistema de apoyo claro para ayudarla a lidiar con el trauma. El sufrimiento no terminó con el acto de violencia, sino que continuó a lo largo de su vida. ¿Cuántas víctimas de violencia familiar han enfrentado el mismo tipo de aislamiento y negligencia? Tamar, como tantas otras, se quedó sin voz, sin el apoyo necesario para buscar justicia. Hoy en día, la violencia doméstica sigue siendo un problema grave y generalizado. Mujeres, niños y también hombres siguen viviendo en silencio, muchas veces dentro de sus propias casas, como sufrió Tamar. Según datos globales, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual en su vida. Pero el problema no está solo en la violencia física. La violencia emocional, psicológica y verbal también deja marcas profundas, tal como nos muestra la historia de Tamar. El sufrimiento causado por el abuso familiar no es inmediato. Se arrastra a lo largo de la vida de la víctima, creando traumas que pueden ser difíciles de superar sin el debido apoyo. Es fundamental que, como sociedad, aprendamos a escuchar a las víctimas, a proteger a quienes sufren y a buscar justicia. Así como David falló en no proteger a Tamar, muchas veces la sociedad moderna ha fallado en ignorar o minimizar la gravedad de la violencia familiar.
En muchos casos, las víctimas no son escuchadas o son culpadas por lo sucedido, lo que hace aún más difícil para ellas denunciar el abuso y buscar ayuda. Las Escrituras también nos enseñan que la justicia debe ser buscada. Aunque Absalón buscó venganza personalmente, la verdadera justicia viene de Dios. Él es el juez justo, y aunque el castigo de Amnón fue algo que merecía, el ciclo de violencia no fue la respuesta al problema. Las Escrituras nos enseñan que, además del perdón, debemos buscar la justicia de manera que las víctimas puedan ser restauradas y los culpables responsabilizados. En 2 Samuel 13:22 vemos cómo el silencio y la falta de acción pueden perpetuar el sufrimiento. Pero Absalón nunca habló con Amnón, porque Absalón odiaba a Amnón por haber deshonrado a su hermana Tamar. El ciclo de silencio y venganza acabó creando una ruptura irreparable en la familia, que solo podría ser restaurada por la verdadera justicia. Hoy en día, es esencial que la sociedad y la Iglesia jueguen un papel activo en la lucha contra la violencia familiar. No basta con ignorar el problema o cerrar los ojos al sufrimiento ajeno. Así como la Biblia nos enseña a cuidar de los necesitados, a defender a los oprimidos y a buscar la justicia, también debemos actuar de manera práctica y eficiente para apoyar a las víctimas de abuso. Existen innumerables organizaciones, tanto seculares como religiosas, que ofrecen apoyo psicológico, legal y emocional a las víctimas, ayudándolas a restaurar su dignidad y su vida. Sin embargo, la verdadera sanación no es proporcionada solo por la justicia legal ni por la restauración del corazón. Tamar, aunque enfrentó una gran tragedia, no perdió la capacidad de luchar por su dignidad. El apoyo de personas que la amaban, como Absalón, y la ayuda de una sociedad justa y compasiva, son necesarios para que la víctima pueda recuperarse. Esto también se aplica al mundo de hoy, donde necesitamos crear redes de apoyo para las víctimas, ya sea en el ámbito psicológico o en el jurídico. Como sociedad, debemos aprender a no aceptar el silencio. Cuando una persona sufre, cuando una mujer o un niño es abusado, el silencio no es la solución. Lo que necesitamos es acción, apoyo y justicia, tal como las Escrituras nos enseñan. No podemos seguir permitiendo que la violencia familiar pase desapercibida o se trate como algo menor. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de proteger a los vulnerables, garantizar un camino hacia la sanación y la justicia, y ayudar a romper los ciclos de dolor que se perpetúan en las familias. En definitiva, la historia de Tamar es un llamado a la acción. Al reflexionar sobre su dolor, su lucha por la justicia y la falta de apoyo de su familia, debemos preguntarnos: ¿estamos haciendo lo suficiente para apoyar a quienes sufren en nuestras comunidades? ¿Estamos prestando atención al silencio de las víctimas y trabajando para llevar luz a estas historias? La violencia familiar es una realidad en muchos hogares, pero podemos ser el cambio para escuchar, apoyar y buscar justicia para aquellos que no tienen voz. Si estás viendo este video y te identificas con la historia de Tamar, recuerda que no estás solo. Hay apoyo, hay ayuda y hay formas de romper el ciclo de violencia. Busca ayuda, denuncia y recuerda que tu dolor no te define. La verdadera sanación comienza con la justicia, con la verdad y con el apoyo de una comunidad que realmente se preocupa.